Muy bien, hermanos, pues ahora sí, vamos a comenzar nuestra reunión, este día, frío día, que nos está tocando vivir, pero vamos a ver si comenzamos acercándonos a la palabra de Dios y encontramos el calor del Señor que encienda nuestros corazones para este día y para toda la semana que viene. Muy bien, estamos en un periodo de incertidumbre, ¿no? Un periodo donde las preguntas respecto al futuro pues son numerosas, son varias, ¿no? ¿Qué pasará con la pandemia? ¿Qué pasará después de la pandemia? ¿Hacia dónde se dirigen los acontecimientos políticos y económicos? Cuando el río vuelva a su cauce, si es que vuelve algún día, ¿con qué mundo nos vamos a encontrar? ¿Qué mundo es el que nos vamos a tener que desenvolver y desarrollar? Uno de los grandes cambios que ya se han generado por causa de la pandemia es el salto tecnológico que hemos realizado en apenas un año, algo que quizás dicen algunos que entienden que llevaría décadas realizar, ¿no? Así que cuando hay un tiempo de crisis, cuando hay un tiempo de dificultad, estos cambios se aceleran, ¿no? Así que en tiempos de incertidumbre, una de las cosas más recurrentes es la de invertir tiempo en realizar vaticinios, en realizar proyecciones de futuro, de ver cómo serán las cosas después de la pandemia. Esta misma semana leía un artículo en un periódico acerca de uno de estos vaticinios, en este caso hecho por psicólogos, serán consultados ciertos expertos en el tema de la conducta y se les preguntaban cómo sería o cómo va a ser, cómo se va a desarrollar la sociedad después de la pandemia, ¿no? Si al final volvemos a un estado igual en el que no tenemos que tener este miedo al contagio. Y apuntaba, uno de los expertos apuntaba a tres características que eran muy interesantes. La primera de ellas es que la despreocupación, el volver a un estado donde no tenemos que preocuparnos constantemente por la pandemia, por los contagios, por esto, un momento de despreocupación, iba a generar un gasto en el ocio. Y vamos a vivir, o se prevé que vamos a vivir en un tiempo de despilfarro, si queda algo que despilfarrar, ¿no? Pero un tiempo de despilfarro, ¿no? Porque hay que recuperar el tiempo perdido, hay que volver a no pensar en cosas que no son buenas y, por lo tanto, hay que invertir tiempo y economía en aquellas cosas que nos van a hacer disfrutar, ¿no? Una inversión importante en el hedonismo. Otra de las características que apuntaba este experto es a una nueva revolución sexual. El hecho de esta privacidad en las relaciones iba a hacer que la búsqueda de nuevo de intimidad y de contacto, evidentemente hablamos en la sociedad, pues iba a derivar en un nuevo tiempo de revolución sexual sin, apuntaban algunos, sin aparente preocupación por nada más, ¿no? Y otra de las características es un nuevo periodo de incredulidad. Una vez pasada la sensación de peligro, una vez dejado de convivir con la mortalidad, con nuestra pequeñez, y entonces pues ya no hace falta Dios, no hace falta las religiones, así que un nuevo periodo, un nuevo incremento de la incredulidad. Bueno, sean más o menos acertadas todas estas conclusiones, llama la atención cómo la tendencia natural del ser humano también se ve reflejada en estos principios, ¿no? La tendencia natural del ser humano es a negar la realidad, a intentar vivir como si viviésemos para siempre, como si no hubiesen problemas, o al menos a intentarlo con todas nuestras fuerzas y a vivir de espaldas a Dios. Y aunque este no era el punto del psicólogo, evidentemente como cristianos nosotros entendemos que esto coincide plenamente con lo que las Escrituras relatan acerca del ser humano. Por ejemplo, Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El apóstol Pablo habla de esta tendencia natural del ser humano a ser desagradecidos y a darle las espaldas a Dios siempre que podemos. Ahora, el tema de los vaticinios y el tema de proyecciones de futuro no es algo exclusivo pues, del mundo, sino que también atañe al ámbito evangélico, al ámbito cristiano. Cada vez
que hay una situación de crisis, una situación difícil, una dificultad internacional, los cristianos solemos hacer todo tipo de vaticinios también. Normalmente de carácter pesimista, y ello es debido al propio vaticinio de Jesús en, por ejemplo, Lucas 21, versículo 9, que dice: «Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente». Entonces les dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo». Así que estas palabras que encontramos en Lucas capítulo 21 y en los textos sinópticos parecidos ya anuncian por parte de Jesús que la cosa va a ir a peor, que la cosa no va a mejorar mientras Él no vuelva a la tierra. Así que la ausencia de Jesucristo evoca a un mundo en el cual cada vez las cosas van a ser más difíciles. Sin embargo, dentro, evidentemente, de nuestro contexto, muchas veces este texto es usado para producir todo tipo de histerismos y justificar distintas excentricidades, en vez de servirnos para prepararnos y mantener la calma en circunstancias adversas, para poder acordarnos de que Dios es soberano y es Señor de todo, y que precisamente por eso Jesús ya había anunciado que las cosas iban a ser más difíciles, para darnos confianza y dominio propio en medio de situaciones verdaderamente difíciles. Muchas veces los cristianos lo que nos dedicamos es a promover el morbo, el sensacionalismo, de decir en qué fechas, que esto era ya lo anunciado, ¿no? Y muchas veces, tristemente, tenemos que encontrarnos con vaticinios de estos tipos. Cuando hay una situación difícil, cuando entramos en crisis de esta envergadura, basculamos muchas veces entre estos dos tipos de pensamientos. El primero es la idea de intentar escapar del mismo y dar la espalda a Dios. Hay una presión para que nos olvidemos de Dios, para que intentemos confiar en la ciencia o en lo que sea, para intentar volver a aquello que consideramos normal, que muchas veces consiste en vivir sin tener en cuenta a Dios en el mundo. Así que hay una presión, hay un movimiento, hay un pensamiento que nos influencia para pensar de esta manera. El otro es precisamente todo el contrario, el que acabamos de escribir, ¿no? Un énfasis en lo morboso, en que todo vaya muy mal, en intentar buscar personajes y eventos para que nos digan que, ¿ves?, todo se va a acabar, esto era lo que estábamos esperando, ya no hay nada más que hacer. Y entre estos dos pensamientos debemos encontrar lo que es en sí el mensaje cristiano y lo que Cristo mismo y las Escrituras nos hablan de cómo hemos de vivir en tiempos de verdadera crisis. Lejos de todo histerismo y de todo deseo por el morbo, porque Cristo mismo y las Escrituras nos dicen que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados y contra los poderes espirituales. Batalla en la cual ya estamos inmersos, sin tener que buscar ciertos personajes en los cuales enfocar todos nuestros prejuicios y todos nuestros miedos. Al mismo tiempo, la Biblia nos exhorta, y este texto que vamos a ver hoy también, a vivir teniendo en cuenta a Dios y su soberanía bajo cualquier circunstancia. Vamos a leer el texto, un texto que ya lo hemos tratado otras veces aquí mismo, Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Santiago 4, versículos del 13 al 17. Dice así: «Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia, toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es
pecado. Vamos a buscar la ayuda y la bendición de Dios. Bendito Dios y Padre, alzamos la mirada a ti, Señor, en esta mañana, pidiéndote y suplicando tu bendición, tu gracia y tu ayuda en estos momentos. Buscamos tu rostro, buscamos tu palabra, buscamos tu dirección en las Escrituras, en aquella palabra que tú has dejado para nosotros precisamente para poder conocerte y para poder ser guía en momentos de incertidumbre. Te pedimos, Señor, que tú obres y que nos ayudes, Señor, a arrepentirnos de las actitudes de soberbia y de jactancia, pero al mismo tiempo que nos consueles con tu mano poderosa y tu gracia en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, en este texto Santiago denuncia la actitud de un grupo de personas que son comerciantes que manifiestan su soberbia al realizar planes de vida que no tienen en cuenta a Dios. Pongámonos un momento en contexto. Santiago escribe una carta que es conocida como una carta circular, una carta universal, una carta para todas las iglesias, en las cuales advierte a los cristianos que viven en circunstancias de adversidad, de opresión, de dificultad, para que no abandonen la fe y para que afirmen sus corazones en el mensaje del Evangelio y en la vida y en la ética cristianas. Hay una presión a la cual todo creyente es sometido y Santiago escribe para fortalecer e incluso, si es posible, recuperar a aquellos que han abandonado la fe por las presiones de este mundo. Y en el capítulo 4, versículo 6, unos versículos antes, Santiago nos hace referencia a un salmo que dice, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y en los versículos que no hemos leído antes de esto, del versículo 7 al 13, Santiago habla de los humildes, de cómo ser humilde según Dios y de cómo da gracia Dios a aquellos que son humildes en situaciones difíciles. Y después tiene unas palabras para los soberbios. Y hay principalmente dos grupos. El grupo que hemos visto ahora, que son los mercaderes, y el grupo que vendrá después, que tampoco lo hemos leído, del versículo 1 al 6, que son los ricos. En la antigua Roma, en el Imperio Romano, no había mucha gente pudiente, no había mucha gente que tenía capacidades económicas. Así que esto estaba reservado casi exclusivamente para dos grupos pequeños de personas. Unos de ellos eran los nobles, los de alto estatus social, que por nacimiento, por adquisición de títulos, pues vivían mucho más que holgadamente, con todo tipo de lujos, en especial si vivían en Roma. Todo ello a costa de las personas humildes, que trabajaban diariamente y diariamente se les pagaba, y de explotar a estas personas se enriquecían personalmente. Y esta advertencia hacia este tipo de ricos y este tipo de actitud viene en el siguiente grupo. Ahora, el otro grupo era el de los mercaderes, era el de los empresarios. Esto no quiere decir que todos los empresarios, ni mucho menos, ni mercaderes, tenían dinero. Algunos difícilmente les llegaba para vivir, pero sí que es posible que entre ellos se encontraba la posibilidad de tener algo de dinero y poder invertir. Ahora, este texto que acabamos de leer no condena en ningún momento el hecho de hacer planes, de poder tener un capital para invertir y pues hacer planes e invertir en tu propio negocio. Lo que condena Santiago en estos momentos es la actitud de dirigir la vida de uno mismo y en este sentido en los negocios sin tener en cuenta a Dios. Viviendo en lo que sería o algunos han llamado un ateísmo práctico. Quizás personas que está dirigida a creyentes, es muy posible que esta actitud también se diese en algunos que al menos profesaban la fe cristiana, y es muy posible que hiciesen los planes y viviesen de tal modo en los negocios sin tener en cuenta para nada a Dios. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello y punto. Quizás iban el domingo a la iglesia, quizás a alguna otra reunión o incluso podían tener algún devocional diario. Pero a la hora de proyectar su vida, de hacer negocios, para nada tenían en cuenta a Dios.
Otra versión sutil de esta actitud dentro del cristianismo, dentro de nosotros, es pedir a Dios que bendiga mis planes, ¿no? Decido lo que voy a hacer, lo que creo que es mejor, y ahora, Señor, pues tú bendíceme, porque esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, ¿no? Así que esta es la actitud que condena o que advierte Santiago, que es totalmente contraria a la voluntad de Dios. Así que el apóstol Santiago dice: oíd ahora los que decís, llama atención a este grupo, los que decís, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Es decir, encontramos a personas que van a invertir en su negocio, hacen planes de futuro, buscan un lugar, el mejor lugar que creen para hacerlo, y además ven un tiempo en el cual se va a desarrollar esta actividad empresaria, ¿no? Y como hemos dicho, en todas estas actitudes no hay nada malo. Sin embargo, están enfocados en vivir para ellos mismos. No tienen en cuenta la posibilidad de que hay un Dios soberano que quizás no desea esto en estos momentos para ellos, y ni mucho menos que inviertan o enfoquen toda su vida en simplemente ganar riquezas. Santiago da dos motivos por los cuales vivir en este mundo sin tener en cuenta a Dios es altamente peligroso, sino absolutamente necio. El primero de ellos los dos se encuentran en el versículo 14, el primero en la primera fase: sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Esta actitud de soberbia, de vivir como si todo fuese igual, como si nunca fuese a pasar nada, como si todos mis planes fuesen a ser exitosos, simplemente porque los he pensado y los hago yo y así los diseño, es una actitud de soberbia. No sabemos cómo será nuestra vida mañana. Y si no, que nos lo pregunten a nosotros, ¿verdad? En febrero del año pasado. ¿Quién de nosotros se había planeado estar confinado en su casa? Pues creo que absolutamente nadie, ¿no? Y la soberbia constante del ser humano, y en estos momentos de Occidente, ya se veía manifestado incluso cuando se oían noticias de que en China estaba sucediendo algo, ¿verdad? Eso es cosa de los orientales, eso aquí no va a llegar, ¿no? O incluso cuando llegó a Italia, ¿no? Bueno, pues esto es cosa de los italianos, ¿no? De allí del norte, pues claro, pues allí sí que pasan, pero aquí estas cosas no van a suceder. Y la soberbia en la actitud se manifiesta de esta manera, pensando en que aquí las cosas van a estar siempre como las conocemos y que ningún evento va a cambiar nuestra vida. Sin embargo, la arrogancia de hacer planes sin Dios es advertida de manera constante en las Escrituras, por un Dios que conoce la fragilidad del ser humano y que le advierte de buscarle mientras hay tiempo. Proverbios 27:1 dice lo siguiente: no te jactes en el día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. No sabes qué traerá el día. No sabéis qué será de vosotros mañana. Como hemos dicho, el problema no está en hacer planes. El problema está en la jactancia, en la soberbia de hacerlos sin Dios. O Lucas 12, 16, 20, el conocido texto acerca del hombre rico. Dice en palabras de Jesús: también le refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otras más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete, vive para ti. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto?
La misma actitud de este hombre rico es la que está denunciando Santiago en las personas que están haciendo planes o que están viviendo sin la voluntad de Dios, sin buscar o sin tener a Dios en cuenta. Uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo como seres humanos es que como vemos que todos los días son iguales, como normalmente un día viene tras otro y viene tras otro y hagamos lo que hagamos, pocas cosas suceden, pues pensamos que todo va a seguir igual para siempre. Esto lo hacemos con nuestros planes, con la economía, pero lo hacemos también a la hora de hacer nuestros cálculos de si Dios existe o no existe, por ejemplo. Otra cara de la misma moneda es la advertencia que el apóstol Pedro mismo da acerca de esta misma idea, que como todo sigue igual, pues aquí no va a pasar nada, porque no ha pasado. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 7. Advirtiendo a cristianos que están sufriendo a causa de este mismo pensamiento. Dice: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Desde que los padres durmiendo, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Así que el apóstol Pedro avisa a los creyentes que están sufriendo burla y acoso y desprecio por vidas que aparentemente son fructíferas y que les están diciendo que ¿por qué creéis, por qué esperáis un acontecimiento que va a cambiar el mundo cuando todo sigue igual todos los días? ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Cuándo va a venir? Santiago y Pedro están advirtiendo contra la misma problemática. El vivir nuestros días sin tener en cuenta las advertencias de Dios de que este mundo es un mundo que no controlamos, que Él es soberano y que está por encima de todo y que Él es dueño y señor de todo lo que sucede y que nuestras vidas como hombres podemos proyectar muchas cosas, podemos hacer muchos planes, pero todo está sujeto a la voluntad de Dios. La jactancia y la soberbia del ser humano a veces también invade nuestra vida como creyentes y nuestros pensamientos. Hacer planes sin tener en cuenta a Dios. Hacer decisiones o tomar decisiones trascendentales sin buscar a Dios ni consultarle. ¿Con quién me casaré? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué ministerio voy a hacer para el Señor? Muchas veces son tomadas estas decisiones en un ateísmo práctico, sin tener en cuenta a Dios, sin buscar en su palabra qué es lo que Él dice acerca de todas estas cosas, por qué principios debo regirme, sin buscarle humildemente en oración para que me enseñe qué debo hacer. Y esto también es válido para los negocios. Ahora las Escrituras nos alertan de que estas situaciones son verdaderamente difíciles de vivir. Vivir como creyentes a la espera de acontecimientos que no se ven es una vida difícil. Evidentemente es una vida de fe. Esperar y creer en la palabra de Dios que va a haber un día en que Cristo Jesús va a volver de los cielos y que todo hombre va a ser llamado ante su presencia para dar cuentas de su vida es indudablemente un ejercicio de fe difícil de hacer en el día a día, porque parece ser que no hay nada que indique que esto va a ser así. Jeremías 12:1 dice: justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa, en verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. ¿Por qué prospera el camino de los impíos? Y viven en paz todos los que obran en perfidia.
O el mismo salmista en el Salmo 73, salmo conocido. Sufre por la misma prosperidad de los impíos. Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Ahora, después de hacer todo un proceso de comprensión y de pensamiento, llega al versículo 16 cuando dice, cuando pensaba tratando de entender esto, ¿por qué en un mundo donde Dios gobierna, los malos prosperan, los que no temen a Dios parece que les va bien? Dice, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Entonces comprendí que hay un Dios que va a pedir cuentas de todo. Y que a pesar del sufrimiento que podemos padecer a causa de aquellas personas que no tienen en cuenta en Dios, que se burlan quizás de nuestros pensamientos, a pesar de que a veces es difícil vivir viendo cómo aquellos que hacen cosas malas prosperan y que los honrados son pobres o muchas veces perseguidos, debemos tener en cuenta el final de nuestras vidas. Y esta es la segunda objeción, el segundo argumento que Santiago usa para llamar la atención sobre los mercaderes soberbios. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mirad, no sabemos lo que va a pasar mañana. Lo único que sabemos es que nuestra vida es muy breve. Esto es lo único seguro. Que nuestra vida es casi nada. Es como un soplo, es como una neblina que aparece por las mañanas con el rocío y en cuanto aparece el sol ya desaparece y ya no está. Tan breve es nuestra vida cuando pensamos en ella viviendo 80 o 90 años. Y todos somos conscientes que la brevedad aún puede ser mayor, porque, como dice un autor, estamos a un latido menos de encontrarnos con el Señor de señores. En cualquier momento, nuestra vida se puede acabar. No sabemos cómo van a ser los planes mañana ni el mundo de mañana. Podemos prever cosas. Pero lo que sí sabemos es que nuestro tiempo en la tierra es definitivamente corto o extremadamente corto. Y sobre esta realidad es sobre la que hay que hacer planes. Es sobre la que hay que construir la vida. No sobre la idea vana y necia de pensar que vamos a estar aquí para siempre, de que las cosas van a mejorar porque sí, o de lemas absurdos como los que decíamos de que todo va a estar bien. Colgábamos pancartas, ¿verdad? Pues no, todo no está bien, hay gente que ha muerto, hay gente que enferma, hay gente que está sufriendo económicamente, más que antes. Así que para algunos las cosas no han acabado bien. No todos van a superar esta situación de pandemia. Por poner solo un caso. Lo que sí sabemos de la vida es que es tremendamente corta. Y es una necedad no prepararse para el momento final. Lo que las Escrituras y el Evangelio avisan constantemente es que hemos de vivir en esta vida pendientes de lo que va a venir. No de sucesos difíciles en este mundo, que los va a haber. En ningún lugar la Biblia dice que no vamos a sufrir. Sino que hemos de enfocar nuestra vida teniendo en cuenta que hay un Dios que va a venir a tomar parte de su reino. Y que como Señor y soberano de todos tiene todo el derecho y además ha dicho que lo va a hacer, va a llamar a cada uno personalmente a comparecer delante de Él. Y cuán necio es entonces haber vivido de espaldas a este Dios y haber hecho oídos sordos a las constantes advertencias que Cristo Jesús y su palabra hacen constantemente. El hecho de tener que enfrentarnos ante Dios debe ser el eje, el principio por el cual organicemos todos nuestros planes y todas nuestras vidas. Y es algo que
si somos sabios, como dice Santiago, no podemos postergar. No podemos dejar para el mañana, porque no sabemos ni siquiera si para nosotros hay un mañana. Por lo tanto, estas decisiones se tienen que contestar con la mayor brevedad posible. Continúa Santiago diciendo, más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos. Si Dios quiere, mañana vamos a estar vivos. Y si no, no lo vamos a estar. Esa es la implicación. Y si Dios lo permite que vivamos, aún debe permitir que hagamos aquello que hemos planeado. Si Dios quiere era algo que se decía en la antigüedad constantemente, no solo los cristianos. Pero la cuestión no es tanto decirlo, sino se cree y se ordena la vida en base a ese pensamiento. No es recitar un cliché, un mantra que bendiga o que haga prósperos todos nuestros caminos. Es ser conscientes y habernos humillado delante de Dios, reconociendo que esta vida es una vida que vivimos de prestado y que todo lo que tenemos es un don de Dios y que debemos ponerlo a los pies del Señor Jesucristo para hacer con ello lo que es bueno, única y exclusivamente a sus ojos. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia, versículo 16, semejante es mala. Versículo 17, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay uno de los grandes problemas. No solo son los pecados, las ofensas de comisión, aquellas cosas que hacemos mal directamente, por transgredir o por romper un mandamiento, sino aquellas cosas que hacemos mal por dejar de hacer. Una de las cosas que estaban no haciendo estos mercaderes es tener en cuenta a Dios en sus planes y enfocar y organizar toda su vida en torno a la economía y con toda probabilidad no teniendo en cuenta a la cantidad de personas desamparadas económicamente que hay en las congregaciones. Uno de los temas de sufrimiento principales de Santiago precisamente es el sufrimiento a causa de la pobreza y de la opresión de otros. Y el hecho de enfocar la vida sin tener en cuenta el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Enfocar la vida solo para obtener dinero, para disfrutar como el hombre rico y vivir y estar tranquilos y seguros, sin tener en cuenta que hay otros que están sufriendo y que quizás si Dios me prospera es para que los ayude, es vivir de una manera soberbia, jactanciosa y profundamente egoísta. En Cristo Jesús somos llamados a temer a Dios en nuestra vida, en toda nuestra vida. No solo para nuestra salvación, sino para nuestras relaciones y también para nuestra economía. Como hemos dicho, había muy poca gente que tenía capacidad económica en la antigüedad. La mayoría de gente vivía con lo que tenía ese día. Era la paga diaria, la paga del jornal diario. Esa era la mayoría de la población, por lo tanto había muchísimos pobres. Y si alguna vez, por lo que fuese, no cobrasen, estaba en peligro su vida, la comida de sus familias, la ropa. Y encontramos a creyentes o a personas que organizan su vida sin tener en cuenta el temor de Dios y el amor al prójimo y al más necesitado. Esto es pecado, dice Santiago. Ahora, en nuestros tiempos occidentales, en nuestra vida de ahora, también caemos muchas veces, si no estamos viviendo de esta manera, en pecar contra el amor al prójimo y en organizar nuestras vidas sin tener en cuenta al más necesitado, que necesita misericordia. Así como en Roma habían dos tipos de estatus en los cuales había dinero, en la actualidad hay dos estatus casi
diferenciados, la parte rica occidental y el resto del mundo. Y aunque muchos de nosotros vivimos con nuestras dificultades, sin duda somos ricos en comparación con la gran, vasta población del mundo. El principio no es volvernos simplemente locos y darlo todo y volvernos pobres. El principio es administrar lo que tenemos teniendo en cuenta al otro. Esta es la manera de amar a Dios y amar al prójimo en todas las áreas de nuestra vida. Y tener en cuenta la importancia de que al final vamos a estar delante de Dios. Y que lo hayamos hecho con nuestra economía, lo que hayamos hecho con nuestras relaciones, lo que hayamos hecho con nuestro tiempo, lo que hayamos hecho con Jesucristo, va a ser pesado delante de Dios. Lo más importante es qué piensa Dios de ti. ¿Cuál es la opinión y la visión que Dios tiene de ti? Porque esa es la que nos vamos a encontrar en la última realidad. En aquella realidad que es para siempre, que no es temporal como esta, sino en la que vamos a estar viviendo para siempre. Te animo a que leas Crónicas y mira cómo después de cada vez que sube un rey y se dice el tiempo que vive, se dice la opinión de Dios sobre su vida. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, e hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Y todas las decisiones que tú y yo tenemos que tomar deben girar y deben tener en cuenta la opinión de Dios sobre lo que vamos a hacer y sobre las decisiones que vamos a tomar. Porque esa es la única opinión que cuenta. Que Dios mismo va a juzgar a todo hombre, a nosotros incluido. Y que el único amparo que tenemos, en primer lugar, es la persona de Jesucristo. Que es única y exclusivamente al depositar nuestra confianza en su salvación, que vamos a superar ese juicio con nota. Por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Pero que todo el resto de nuestra vida también va a ser valorado. Te animo a que tengas en cuenta esto. A que piensas que Dios piensa de ti. No tengas en cuenta quién está a tu lado. No tengas en cuenta tu cónyuge, tus padres, tu hijo, tu amigo, lo que piensa la iglesia, lo que piensa la sociedad. Porque cuando te estés delante de Dios, solo va a tener en cuenta lo que tú has decidido y lo que tú has hecho con tu vida. Te pido que en este momento entregues tu vida a Cristo. Te arrepientas de todo aquello por lo cual vives de espaldas a Dios. Y le pidas humildemente y en su gracia que te acompañe en un nuevo caminar de la mano de Dios. Bendito Dios y Padre, te pedimos perdón porque a veces desviamos nuestra mirada hacia las circunstancias de este mundo. Porque a veces somos atrapados por las preocupaciones del hoy, que son importantes, pero sin tenerte en cuenta a ti. Te queremos pedir en primer lugar perdón. Y pedirte, Señor, que nos limpies de todo pecado. Creemos en tu Hijo Jesucristo, en la obra en la cruz y en la expiación completa por nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que seamos redimidos de toda nuestra maldad. Señor, ayúdanos a ser sobrios y a vivir con nuestra mirada puesta en ti y en la eternidad. Que sea lo que nos depare el futuro, que muy probablemente no serán nada bueno o no siempre
todo bueno. Nos enseñes a vivir en tu temor, siendo conscientes que es mucho más importante lo que viene, el tiempo contigo, que el presente. Y ayúdanos a acordarnos de los necesitados y de amar con nuestro tiempo, con nuestras vidas y con nuestros recursos a aquellos pequeños que necesitan de tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.